Ya, ya. Ok, bueno, entonces, buenos días a todos. Muchas gracias, Mar, por estar con nosotros aquí en este espacio. Que la intención que tenemos es abrir un ciclo de conferencias desde la Universidad de las Artes en Venezuela, de la UNARTE, la Universidad Nacional Experimental de las Artes. Y bueno, este ciclo de conferencias queremos comenzarlo hoy. Le hemos llamado ciclo de conferencias sobre la belleza bien insurgente. Ahí con ese guión, un intento de trastocar un poco el lenguaje colonial que nos aísla la belleza del bien y de la verdad. Y más bien retomando los sentidos originarios del concepto de belleza, que por lo visto es inseparable del concepto de bien, o el concepto de verdad, o el concepto de memoria. Bueno, la palabra insurgente, porque así estamos, ¿no? En la insurgencia. Y además retomando la metodología producida en Revolución en Venezuela, el concepto y la metodología de historia insurgente. Entonces, bueno, tenemos un fin político muy claro en estos espacios, que es ser parte de la producción, de quienes estamos produciendo o intentando producir un marco de categorías, unos horizontes de lenguaje y de acción que nos permitan tener conciencia de cómo opera la estética y la belleza de la modernidad como mecanismos que han servido históricamente para ocultar, desvirtuar, tergiversar, encubrir la historia nuestra, la historia de nuestras insurgencias. Y a la vez sabemos que se trata de mecanismos estéticos que queremos develar también cómo encubren, cómo funcionan en la historia y hoy día, o sea, en el presente, en la historia en un sentido insurgente, cómo funcionan para encubrir el colonialismo, el patriarcado, el racismo, la colonialidad, el capitalismo y la cristiandad en nuestras vidas cotidianas. Queremos entender, nuestro propósito aquí es entender cómo esa belleza de la modernidad determina la política, determina las industrias, determina la ciencia, determina las artes, la economía, el poder, etc. Y que esas determinaciones pasan como desapercibidas, parecen. Muchas veces pasan desapercibidas por el propio pensamiento crítico e incluso por perspectivas descoloniales. Porque pareciera que generalmente la estética se centra en el campo del arte, o a lo sumo en el campo cultural, en un sentido muy estrecho de esa palabra, de ese término. Entonces lo que nos vamos a proponer aquí es un espacio de investigación para encontrar las palabras y los conceptos y los marcos categoriales que nos permitan retomar las prácticas y las acciones de la belleza bien que teníamos como pueblos antes del colonialismo europeo. Y que sabemos que esas prácticas y esas acciones de belleza bien, sabemos que no fueron aplastadas o borradas completamente por el colonialismo, sino que persisten en nuestras existencias como pueblos indígenas, como pueblos afrodescendientes, como pueblos cimarrones. Entonces, nos planteamos este espacio como un espacio de cimarronaje, de fuga de la estética de la modernidad que la entendemos como una hacienda plantación simbólica, ¿no? Para recuperar y fortalecer nuestros cumbes existenciales, nuestra existencia como cumbe histórico, donde podamos retomar nuestras prácticas políticas, existenciales, pero también nuestras prácticas de belleza y bien, como acciones epistemológicas, pedagógicas, existenciales, no como acciones netamente estéticas, como acciones políticas, y que por supuesto implicarán también una económica de la liberación. Entonces, bueno, con esa intención de identificarnos como pueblos originarios que somos, y con una clara intención afroepistemológica y afrodiaspórica, y por supuesto afrocaribeña, comenzamos este espacio hoy con la intención de buscar las memorias que quisieron quebrar en nosotros y nosotras. Y por eso vamos a comenzar hoy con África, comenzamos en Benín, comenzamos con Marc,
y en su cercanía con nosotros como afrodescendientes. En general pensamos 3 opciones para la palabra estética en este espacio. Bueno, una sería identificarla como lo que nos parece que es, o sea, como una construcción eurocéntrica, etnocéntrica, helenocéntrica, de la Europa del norte del siglo XVIII, que esa construcción se funda en el genocidio, el epistemicidio, el filicidio, contra los pueblos de Abya Yala y de África, entre los siglos XVI y XVII. Eso es una opción. La segunda opción es resignificar el concepto de estética, que la verdad es que nos viene pareciendo difícil, aunque también pareciera para mucha gente muy útil esa resignificación, y eso también lo vamos a intentar comprender. O sea, va a haber un lugar también para pensar esa posibilidad. Pero nos parece que ahí corremos el riesgo, o se ha corrido el riesgo, se ha caído también el problema de que esa resignificación se hace sin modificar el marco categorial inicial del término. Y eso lo hemos visto en tantas intenciones de estética que se han hecho, ¿no? Sí, estéticas descoloniales, estéticas feministas, estéticas patriarcales, estéticas anticapitalistas, Y nos parece que tenemos la intuición y quizás un poco más que intuición, la construcción de una certeza de que esas estéticas no están transformando el núcleo de sentido del concepto. Y la tercera opción, en la que nos inscribimos más en este espacio, es encontrarnos en las palabras originarias, volver a las palabras originarias, indígenas, africanas, que no nos encierran en la noción occidental de belleza, sino que nos impulsan más bien a retomar nuestras bellezas, bien, verdad, belleza, guión, bien, guión, verdad, guión, memoria, eso como un solo sentido, como sucede en las palabras de los pueblos originarios en Abya Yala, por ejemplo, esas bellezas que el imperialismo y el colonialismo han intentado frustrar. Entonces, pensamos que con estas palabras, que si damos con esas palabras, en un sentido político, se nos abrirían entonces puertas, o más puertas, para seguir construyendo nuestras historias insurgentes y para seguir fortaleciendo nuestras maneras de existir, que han intentado ser sistemáticamente encubiertas por el patriarcado, el cristianismo, la racialización, el colonialismo, la colonialidad. Entonces, por eso hoy comenzamos con Mark, comenzamos con el pueblo Yoruba, un gran honor, la verdad, una gran alegría poder comenzar en África, y con Mark Alabi, que nació en Atocolibé, en el municipio Baté, en el departamento de Colinas, en Benín, y es traductor y es intérprete de conferencias, es especialista de la tradición oral africana, de la cultura yoruba, es escritor e investigador, es director artístico de la Asociación de Amigos de Venezuela y es un promotor cultural y colaborador de la Embajada de Venezuela en Benín. En este momento, Mark está haciendo una investigación sobre Pedro Camejo y lo está comparando con un héroe nacional de Benín, seguramente nos podrá decir un poco más ahora. Y es profesor de español, habla Yoruba y Fe, habla Fongbe, habla Dendi y habla francés, español, inglés y portugués. Vamos a hablar con él hoy sobre el concepto de belleza en los pueblos Yoruba. Por supuesto, en 40 minutos no hay posibilidad de tocar ese tema completamente, esto será una introducción, ojalá podamos seguir construyendo esto juntas. Y la metódica del espacio será así, Mark tendrá la palabra durante unos 40 minutos, lo que necesite, digamos 40 minutos aproximadamente, no es ninguna camisa de fuerza, Mark, perdón. Y luego entonces entraremos en una ronda de preguntas y respuestas. ¿Vale? Mark tiene ahorita hay inconvenientes con la conexión, entonces va a tener que sacar su video y dejarnos solamente con el audio, y entonces bueno, nos tocará escucharnos y luego cuando empecemos la ronda de preguntas, él abre su video para vernos. Gracias, Mark, un gran placer y un honor tenerte hoy con nosotros, con nosotras. Sí, buenas tardes a todos. Es un honor estar con ustedes, hermanos de Venezuela, aquí
gran saludo también, abrazo a Belén, la embajadora, gracias a quien estoy siempre en contacto con mi país, hermanos de Venezuela. Y como ha dicho el hermano José Luis, empezaré este tema, vale, es una charla, no vamos a compartir muchas cosas a partir de lo que yo tengo, a partir de mis experiencias, a partir de todo lo que, de las entrevistas, a partir de las lecturas. Son todo el que va a este esqueleto de mi presentación esta tarde. Entonces, otra vez, buenos días allá y aquí buenas tardes. Estamos diciendo que yo, como lo ha dicho el hermano, yo soy yoruba y la lengua yoruba es una más hablada aquí en África del Oeste. Los yorubas se establecieron en el territorio de África Occidental, actual Nigeria, entre los siglos 8 y 11. Y su fundador era Oduduwa, de origen árabe, que se considera como el creador del gobierno, las instituciones locales que hicieron famosos y bellos al pueblo yoruba. El número de los locutores acerca a los 80 millones actualmente. Es una lengua pluricéntrica hablada en Nigeria, en Benín, en Liberia, en Togo y en las demás regiones de África y en las Américas, como Brasil y en Europa también. En esta ponencia, como lo había dicho, queremos poner en evidencia el sentido de la belleza para los pueblos de Europa. Para estos pueblos, la belleza no es una palabra, sino una cosa muy arraigada, una práctica presente en su cultura y transmitida de padre a hijo al correr los tiempos y sucederse las generaciones. En primer lugar, definiremos la belleza literalmente y en su contexto, el contexto de nuestra presentación. Iremos también poniendo hincapié dos campos relevantes donde la belleza física y la belleza, el comportamiento, la moral, la ética, y se encuentra también la belleza en la educación, en la cultura y en nuestra religión. Entonces, podemos decir que como definición, literalmente, como ya se saben todos, a diferencia de la fealdad, que es no causa placer, sino descontento y genera una percepción negativa del objeto en cuestión, la belleza es la calidad de una persona, un animal u objeto capaz de provocar en quien lo contempla o los escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. La belleza puede ser física o espiritual. En efecto, la belleza física se refiere a la expresión que los seres poseen. Mark, no te escuchamos. Mark, no te estamos escuchando. Ajá. Nos quedamos cuando ibas a empezar a contarnos sobre la belleza física. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ok. Vuelvo a decir que a diferencia de la fealdad que no causa placer ni sino descontento, la belleza es la calidad de una persona, animal u objeto capaz de provocar en quien lo contempla o lo escucha un placer sensorial, intelectual o espiritual. La belleza puede ser física o espiritual.
como lo define. En efecto, la belleza es física. La belleza física se refiere a la expresión que los seres poseen, su rostro, su silueta, el color de la piel, la nariz, color de ojo, hasta su forma de vestirse. Mientras que la belleza interior se refiere a la bondad, a la ética y sus valores. Volvemos a nuestro contexto de belleza. En el medio africano en general y en los Yoruba en particular, la belleza física importa poco. La apariencia no cuenta porque puede traicionar. La belleza, en este caso, es la que se refiere a su comportamiento, a su carácter propio, es principalmente la que la identifica la comunidad en la que vive la persona. Específicamente se relaciona con la palabra yoruba que se dice iteriba. Iteriba es el respeto de la naturaleza y del ser humano en su física y en su comportamiento. La mujer yoruba encarna esta belleza. Hablamos un poco de la belleza yoruba y cuáles son los valores y características de la belleza en el medio yoruba, con yoruba. Se puede encontrar entre otros valores y características de la belleza, la ética, el respeto, la justicia, honestidad y la libertad. Si para todos los pueblos del planeta el respeto es ni más o menos la base a través de la que se relacionan las personas y la vía para compartir intereses y necesidades en cualquier contexto, como trabajo, familia, amistades. En el medio yoruba, el iteriba se relaciona con la naturaleza, sobre todo. Porque nadie es bello si no está en armonía con la naturaleza que nos mantiene, que nos forja y nos da todo lo necesario para nuestra emancipación. Respetar a los mayores es respetar la naturaleza, porque ya se acercan a los ancestros. Como lo ha dicho Birago Diop, un escritor africano, dice que nadie muere en África. Están todos en los mares, en el aire, en todo lo que nos rodea. La naturaleza nos ayuda a entender valores éticos como la tolerancia o valores humanos como la empatía. Por otra parte, la armonía entre personas forma parte de la educación yoruba. Para mantener esta armonía, la mujer está en el centro de la educación yoruba. Uno puede pensar que se margina a la mujer africana. En el medio yoruba, la mujer está en el centro de la vida por consecuente de la educación. Si, por ejemplo, en la calle se encuentra a un malcriado, se insulta a su madre, porque ella es la que no juega su papel de educadora. En la familia, el padre es el protector y la madre es la educadora. Y en el medio yoruba se educa por el silencio, con los gestos, los proverbios, los cuentos, porque la educación africana se transmite de generaciones en generaciones por la oralidad. En efecto, basta mirar a un niño para corregir su actitud y no traer la cólera de los mayores en sí. Se dice aquí que el niño se educa por toda la comunidad. Solamente cuando está todavía en el vientre de su madre puede ser educado únicamente por su padre, pero cuando sale ya es para todo. Para decir simplemente que la educación de un niño para que
para que muestre el carácter de una buena y un bello hombre. La comunidad inculca virtudes a los niños. Por ejemplo, Disculpa, Marc. sí, Tenemos otra vez un poquito de interferencia. ¿Puedes retomar un poquitico atrás? Okay. Decía que aquí en el medio Yoruba se educa por el silencio, con los gestos, porque la educación africana se transmite de generaciones a generaciones con la oralidad. En efecto, basta mirar a un niño para corregirse su actitud y no traer a los mayores en sí, porque aquí la educación solamente cuando está en el vientre de su madre, que está educada por una persona. No te escuchamos, Marc. Se volvió a ir la señal. Estamos otra vez así. Vamos a esperar un poquito de ver, no sé, o de pronto si te mueves un poquito de lugar, como hicimos hace ratito, no lo sé. O intentemos de nuevo, siempre. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Se dice que cuando un niño está en el vientre, el niño se educa por una sola persona cuando está en el vientre de su madre, pero al salir es para todos. Para decir que la comunidad yoruba juega también un papel predominante en la educación del niño. La comunidad virtudes de belleza y sus valores. Por ejemplo, cuando el niño está ante un mayor, nunca debe ver sus ojos, debe mirar sus ojos. Debe tener su cabeza de abajo, debe estar abisbajo. Tampoco se da agua a un adulto de pie. Se debe inclinarse hasta arrodillarse. No se da la mano primero a un adulto. Y en una asamblea de los adultos o de las mujeres no hay plaza para los pequeños. No. Eso forma parte de la jerarquización de la cultura yoruba. Y como proverbio, por ejemplo, podemos decir para expresar, se educa el niño por el proverbio. Y sabemos que el proverbio con poca palabra dice mucha cosa. Por ejemplo, para decir Eñilo Dakuko, para decir Eñilo Dakuko es Yoruba, para decir es el huevo que se convierte en gallo, para decir, hombre, tú mañana tú debes saber que te volverás padre y tendrás cargos. Entonces, y también puede decir ẹ̀kọ́ síra kọ́kọ́ àbí ojú ẹ̀mí síra pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ bí ẹ̀kọ́, para expresar también la humildad, que debe ser humilde. Hay que saber que mañana podemos estar contentos, entonces hay que saber actuar cuando estás en un estado dado. Y la belleza de la cultura de la comunidad reside en la capacidad de reunir niños, adultos y viejos alrededor del fuego de la noche para contar. El fuego es el símbolo de amor ardiente que une todos alrededor de las virtudes, como lo había dicho, la solidaridad, la hospitalidad, la honestidad, etc. Es el mejor momento de comunión entre los miembros de la comunidad después de cenar. Y la expresión de la belleza se encuentra también en las artes, en las tradiciones y en los ritos. Las artes van con la belleza de toda cultura. Y el Yoruba
disculpe, el Yoruba en su imaginación escupe esculturas y pinturas que le inspira y que hace viajar el observador en los países Yoruba gracias a la mezcla de los colores. No es la misma cosa con un extranjero que quiere, por ejemplo, hacer la misma cosa que un Yoruba. El Yoruba auténtico tiene, a partir de lo que ha recibido en su infancia, lo puedo dibujar o pintar. Puede ser escultura de deidades, como lo ven sobre internet, o pinturas del mar donde se ha ubicado, por ejemplo, la deidad, etc. Y otra práctica de nuestra costumbre aquí es la dote. La dote es, entre otros, una de las costumbres que enriquece la cultura yoruba. Aquí ninguna boda se celebra sin pasar por la dote. Antes de todo, se hace encuestas a ver el tipo de familia elegida por el futuro nuevo novio o novia. Las familias investigan sobre el pasado de cada familia. Si, por ejemplo, su ancestro o su abuelo no era un ladrón o un asesino, o si se trata de familia trabajadora o perezosa. Y después, la segunda etapa es que se consulta para saber bajo qué signo del Ifá vivirá la pareja para beneficiar de las ventajas de la naturaleza. A partir de este momento, el novio, si todo bien y que pueden casarse, el novio puede visitar a su novia y viceversa. Hasta este momento, los padres los observan a ver si tienen una buena educación. La dote es el símbolo de la unión entre las dos grandes familias, por eso representa el compromiso de toda una comunidad, porque aquí la mujer no necesita gran cosa, sino solo la bendición con bebidas y con la cola. Muchas prácticas expresan la belleza con los yorubas, como por ejemplo la religión. En la religión yoruba, aquí, como ya lo saben, del otro lado, en Venezuela, en la religión yoruba, la naturaleza es la base de toda religión tradicional. Aquí, nadie invoca la naturaleza si no está en armonía con ella, porque las deidades, los estatuos, los ancestros viven en la naturaleza. El conocimiento de las virtudes de las plantas medicinales es gracias a la vida armónica con ella. Por eso se dice aquí, como el escritor Amadou Hampâté-Bâ, cuando un viejo muere, es una biblioteca que está quemando, para decir físicamente ya no lo podemos ver, pero ahí está en la naturaleza para comunicar únicamente con los que lo merecen. Si se hace rito de Geledé, por ejemplo, el Geledé es, por ejemplo, la representación de la máscara de mujeres y es un rito dedicado a las mujeres. Ahí la historia, la leyenda yoruba dice que el Geledé pasa por la más bella mujer del rey que ha muerto más pronto y al morir él está para poder hablar con los espíritus, con su mujer que ha muerto. Ha dedicado un día cuando se encuentra con esta mujer y como los muertos no aparecen de día, solamente de noche, se encuentran de noche para bailar y comunicar entre los seres vivos y los espíritus, el espíritu de su mujer. Y a partir de este momento, el Geledé se ha vuelto un rito tradicional para nosotros. Y hay también otro rito que es Egungun. Egungun
que literalmente es esqueleto, esqueleto para expresar la comunicación entre los vivos y los muertos. Cuando un egungun sale en una familia, sea para resolver problemas entre hermanos o tíos, sea para castigar a una mujer adúltera que se ha traicionado a todos. Entonces, hay también oro. Oro tiene el sentido de lo que oro no sale oro sale puede salir una vez o dos veces en un año, depende de todo lo que ha ensuciado la sociedad. Si hay si hay malas cosas, asesinos, y que se debe purificar, por ejemplo, el pueblo, ahí oro sale para poder purificar. Y este oro es la única, el único rito que no se hace delante de una mujer. La mujer no debe ver este rito cuando lo están haciendo. Y otro ejemplo son las deidades. Sabemos que el panteón yoruba cuenta con muchas más deidades que variarán según el orisha que marque el camino del iniciado. Y la iniciación es un proceso para poder entrar en el convento, para conocer los secretos y hasta hablar con su belleza basa con lo que se ve en Cuba, que se ha sincretizado con un santo católico, por ejemplo, con el propio Dios. Así podemos ver, he intentado hacer una comparaciones. La Virgen de Regla, por ejemplo, que en Cuba parece a Yemayá, la Virgen de las Mercedes, Obatala, el niño de Atocha, que es Elegua, San Pedro, que es Ogún, y San Isidoro Labrador, Orishaoko, y también hay Dios, que es Olofi, y el Espíritu Santo, Olodumare. Así mismo ocurre en otras tierras, como Haití y Brasil, aunque varían de combinaciones. Estos no se limita solo al hombre, sino que además comparten colores, atributos, días de e incluso el culto. Según la etimología del Yoruba, la creación del mundo tuvo lugar en la ciudad de Ile-Ife. Mira, la belleza de la historia, del cuento, de lo que nosotros hemos oído. La creación del mundo tuvo lugar en la ciudad de Ile-Ife. Los Yoruba consideran a Olodumare como el principal agente de la creación. Los Yoruba son muy orgullosos, somos muy orgullosos de nuestra cultura. Es la más respetada en África y en el resto del mundo. Se distingue de las demás culturas por su solidaridad, su simpatía, la educación, la homogeneidad de su costumbre. La identidad cultural del Yoruba se transmite, como lo había dicho, por la oralidad. Y quisiera concluir contando la creación del mundo, según lo oído. Según un relato de Yoruba de la creación, durante una cierta etapa de este proceso se envió la verdad para confirmar la habilidad
habitabilidad, por favor, habitabilidad de los planetas recién formados. La Tierra, siendo uno de esos, fue visitada, pero se consideró demasiado húmeda para la vida convencional. Mark, se fue el audio. No, se cae. Como que Mark salió. No, ahí está. Parece que puso en silencio su micrófono. Sí, yo le estoy mandando un mensajito. Lo que pronto se convirtió en un gran montículo en la Mark, disculpa. ¿Sí? ¿No me oí? Perdimos una buena parte del relato de origen. Si Ok. quieres, arranca otra vez. Cuéntalo de nuevo. Bueno, ok. Diría la belleza del relato, de la tradición Sí. oral. Según un relato yoruba de la creación, durante una cierta etapa de este proceso, se envió la verdad para confirmar la habitabilidad de los planetas recién formados. La Tierra, siendo uno de estos, fue visitada pero se consideró demasiado húmeda para la vida convencional. Después de un periodo de tiempo exitoso, se enviaron varias deidades dirigidas por Obatala para cumplir la tarea de ayudar a la Tierra a desarrollar su corteza. En una de sus visitas al reino, la arquidivinidad Obatala subió al escenario equipada con un molusco que ocultaba algunas formas de suelo, bestias aladas y algo de tela como material. El contenido se vació en lo que pronto se convirtió en un gran montículo en la superficie del agua y poco después las bestias aladas comenzaron a esparcir estos alrededores hasta el punto en que gradualmente se convirtió en un gran parche de tierra seca. Las diversas hendiduras se crearon, eventualmente se convirtieron en colinas y valles. Obatala saltó a un terreno elevado y nombró el lugar Ife. La tierra se volvió fértil y la vida vegetal comenzó a florecer. Mientras esto sucedía en la tierra, Olodumare reunió los gases de los confines del espacio y provocó una explosión que se convirtió en una bola de fuego. Posteriormente, lo envió a Ife, donde secó gran parte de la tierra y simultáneamente comenzó a hornear las figuras inmóviles. Fue en este punto que Olodumare lanzó el aliento de vida para soplar a través de la tierra y las estatuillas lentamente comenzaron a ser como las primeras personas de Ife. Por esta razón, Ife se conoce localmente aquí como Ife Odaye, que es la cuña de la existencia, y la capital del imperio era Ile-Ife, la ciudad más importante de los Yoruba. Aquí en Benín y en todo lo demás, todo lo Yoruba, Ile-Ife es nuestro origen
místico, así se dice. Ahí voy concluyendo mi trabajo. Muchas personas, muchas gracias por la atención. Espero no tendremos tiempo para hablar de esta belleza, porque es toda una vida. Muchas gracias, Juan Carlos, y muchas gracias a los hermanos. Estoy al pendiente de sus preocupaciones, sus comentarios, si hay. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marc. Bueno, damos entonces paso a una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si alguien se anima, veamos. Mientras la gente se anima, Marc, de pronto, si pudieses hablarnos un poco más del concepto de Iteriba. Iteriba, ¿sí? Sí. ¿Cómo se usa? ¿Qué significa? ¿En qué momento? Un poco más, de pronto. Iteriba, como lo había mencionado, respeto. Y el respeto forma parte de la vida del Yoruba. Cuando se dice aquí que cuando uno no tiene el Iteriba, es decir, el respeto, es decir, que él es como no voy a decir paria, sino él no pertenece a la cultura Yoruba, no tiene la cultura Yoruba, quizás su maestro de otro lado. El Iteriba es la vida, que es todo para el hombre Yoruba. Pero es una palabra que significa entonces belleza en ese sentido amplio, en un sentido ético, pero lo planteas también como un sentido de armonía con la naturaleza. Sí, sí. De pronto, si quitas el video, te podemos entender un poco más. Okay. En Yoruba, la palabra de belleza quiere decir ewa, eni tó lẹ́wà, ọmọ tó lẹ́wà. Àní ọmọ tó lẹ́wà no jẹun àtòmùgbó. Es decir, es el pequeño que sabe lavar la mano, que puede comer con los reyes. Para decir, ọmọ kékeré tó lẹ́wà, ó jẹun bá ọba, ó jẹun àti ọba. Es decir, ewa es la belleza. El que un pequeño, un niño que es bello, puede comer, puede comer con el rey. Es una expresión yoruba. Ok. ¿Y qué otras palabras se utilizan para decir otras bellezas también? Por ejemplo, esta que nos acabas de decir es una palabra que se utiliza solamente para un niño. O sea, también se puede utilizar La belleza en física, la belleza comportamental es ewa o lewa. Pero Iteriba es el respeto. Y el respeto es superior a ewa, porque ewa puede ser la apariencia. Ewa puede ser pronunciado para una persona que es bello físicamente, pero en tó lẹ́wà, cuando se dice ọmọ kékeré tó lẹ́wà ló jẹun àti àgbà, para decir el pequeño que es bello puede comer con el rey, para decir uno que tiene una buena educación puede comer con el rey. Ahí se trata de ewa interior y de Iteriba. Ok. Marc, ¿estás ahí? Sí. Por aquí hay una pregunta. Sí. Alguien nos está enviando dos preguntas, Marc.
Dice así: ¿cómo regresar y difundir aspectos de vida, religiosos y rituales de la cultura yoruba sin faltar respeto por desconocimiento y omisión en espacios educativos para ir acercando las interpretaciones entre las culturas, entre nuestras culturas? Ahí lo puedes ver en el chat. ¿Cómo regresar y difundir aspectos de la vida religiosa y rituales de la cultura yoruba sin faltar respeto y desconocimiento y omisión al espacio educativo para ir acercando las interpretaciones en nuestras culturas? No, aquí pienso que para un extranjero, cuando yo he hablado de un iniciado, por ejemplo, uno que nace aquí en Benín o en un Yoruba que nace, ya no es un no iniciado. Y el no iniciado se llama en Yoruba un arre, un arre. Ustedes, para responder a esta pregunta, es como si ustedes fueran un arre. Y un arre se inicia, se respeta. Y en el nombre, la belleza de la cultura yoruba abarca también la solidaridad y la hospitalidad. A partir de este momento, ustedes al acoger van a mezclarlo entre los hermanos yoruba y aprenderlo poco a poco. No es duro como la piedra, no. Es que cuando uno está aquí, ya no es un ají, es un iniciado. Yo soy un iniciado, por ejemplo, pero tú, mi hermano Carlos José Luis, es un ají. Yendo aquí para descubrir otra cosa, vamos hay etapas, no se preocupe por eso. Claro, entiendo que también lo que plantea Miguel, que es Miguel Camacaro el que ¿Sí? plantea esta pregunta, es porque aquí en Venezuela, bueno, en América Latina, específicamente ahorita en Venezuela, estamos viviendo un avance de los cristianismos de base protestante, o sea, lo que llaman los evangélicos, ¿no? Bueno, en todas sus variaciones, ¿no? Y que tienen Sí. una política de racialización, una política racista, una política de satanización de las espiritualidades nuestras originarias. Y sobre todo aquí en Venezuela hay Sí. cada vez con más poder, cada vez tienen más poder, espacios religiosos que atacan directamente la cultura yoruba, las culturas afrodiaspóricas aquí en Venezuela, con mucha fuerza. Y entonces la pregunta, entiendo que está hecha un poco en ese contexto, ¿no? Entonces la pregunta que hace Miguel es, bueno, ¿cómo enfrentamos eso, ¿no? ¿Cómo ustedes lo enfrentan allá? Que no sé si tienen el mismo problema, por ejemplo. Sí, aquí tenemos también el mismo problema, porque cuando el imperialista, el colonizador vino aquí en África, en Benín, se satanizan toda nuestra cultura como si no como si fuéramos salvajes, pero nosotros, la cultura africana y yoruba ha sobrevivido. Ha sobrevivido en todo eso y nosotros lo guardamos conservadas en nuestro convento, en nuestros corazones y siempre se transmite. Por ejemplo, yo, aunque soy intelectual y todo eso, conozco el rito de los cazadores, por ejemplo, porque mi abuelo era un cazador y mi papá es también un cazador. Y de ellos he tenido mucho conocimiento, sabiduría, que como los cuentos, por ejemplo, hay palabras sagradas que no pueden salir, pero hay cuentos que siempre estamos promoviendo para que el modernismo, como lo decimos, no, no esconda toda nuestra cultura. Sobrevivimos aquí y va a ser la misma cosa desde allí, porque
porque he leído algo sobre ya no me acuerdo el nombre, el título del libro, pero un sacerdote que quería pedir los últimos pecados o confesiones de un negro que debería morir. Y el sacerdote le preguntó, mi hijo, dime tu última voluntad. Y el negro le decía, mi padre, si muero, dices que el blanco también, el blanco es un católico y que una vez muerto irá al paraíso. Y el sacerdote respondió por sí. Y dijo, vale, sí, por eso a mí no me gusta convertirme en católico, sí, guardar mi nombre africano y morir, porque ahí en el cielo a mí no me gusta más encontrar a este blanco muy malcriado. Usted ve, a partir de la maltratancia, este negro que ya no está aquí en África ha guardado, ha conservado su cultura y pasa lo que pasa, guardaremos siempre nuestra cultura. Sí. Sí, hay dos preguntas más. Bueno, hay una pregunta y hay una petición de, ¿Sí? de Marco Molina, que te pide si por favor puedes narrar otro fragmento del relato de origen. Ahora, yo te diría que, bueno, es muy importante para nosotros aquí en el contexto de la UNEARTES esto que está solicitando específicamente la profesora Nolimar, que se conecta desde Acarigua, en el estado portuguesa, porque aquí hay investigadores que son también como tú, que son especialistas en la tradición oral. Para nosotros en UNEARTES es muy importante la tradición oral, y para nosotros la tradición oral es una lógica de existencia, no es un género literario. De hecho, es parte de la lógica existencial comunicativa del pueblo venezolano. Pero ahora, antes de eso, Marc, de pronto hay una pregunta de Betty Mendoza, que es una profesora también de la Universidad de las Artes, que ella, ahí está la pregunta, si quieres la leo, te la leo, pero puedes verla ahí en el chat. Dice, entendiendo que es belleza la armonía con la naturaleza y que además las deidades sagradas, ¿quieres leerla ahí? También es representada en la naturaleza, lo que permite pensar que la armonía con las deidades también es bella, claro. Entonces, la belleza yoruba se expresa en la armonía entre los seres humanos, la naturaleza y sus deidades sagradas. Sí, claro. Claro que la belleza yoruba se expresa en la armonía. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros aquí en África, yoruba, no tenemos religión, porque basta con tener, estar en armonía con la naturaleza para que todo salga bien. Por ejemplo, se levanta por la mañana y habla a la naturaleza para pedir, para decir, Egbami, Nanao, mo ti sùn, mo jí, ẹ gbàdúrà fún mi, mo ti sùn, mo jí, tí mo bá ti ṣàẹ́nẹ̀ẹ́nẹ́, kẹ́ ṣe sùúrù. Lónìí o, òní tá a jí yìí, ohun tí mo ní ọbáyé, mo ní obéjì, mo ní mẹ́ta, mo ní nǹkan kan tí mo fẹ́ ṣe, dákun ẹ gbà mí o, ẹ sì mí lọ, kí n wá. A partir de todo el momento que cuando por la mañana habla a la naturaleza como si esté ahí delante y que lo toca y que lo puede sentir, tendrá esta armonía. Y cuando una persona le encuentra fuera, no verá más que la belleza, no verá más que la sonrisa, no verá más que todo lo que hay condiciones. Cuando uno está en condiciones está en armonía con la naturaleza, ya todo
pasa por todo bien con él, todo bien con él. Así. Entonces, respondiendo, los seres humanos, la naturaleza y sus deidades sagradas están siempre en armonía y están siempre escuchando como los ancestros. Aquí, como lo había dicho, los muertos no están muertos, están ahí en aire, en agua y le escuchan. Basta con hablar, conversar con ellos y intentarán satisfacer sus dudas o quitar todo lo que se refiere. Así. Entonces, buenas. Sí. Conectando con eso, ahí la profesora Marinera Matos escribe, la belleza entonces no se concibe como una condición estable, sino como formas de relación. Claro, claro, sí. Uh-huh. claro. Estoy de acuerdo con la señora Marinera. Estoy de acuerdo con ella. Sí. Y bien, luego hay una pregunta sobre paralelismos entre la cultura yoruba y las espiritualidades venezolanas, afrodiaspóricas, si conoces un poco. No lo domino. ¿Dónde surge el paralelismo entre las figuras religiosas de la cultura yoruba y las figuras religiosas? Pienso bueno, ahí que tenemos... la embajadora sí. Belén está aquí con nosotros y quizás me puede ayudar en este sentido. No sé si lo entiendo o no sé si tiene una explicación más relevante para contestar a esta preocupación. Creo que podríamos trabajar ese asunto, bueno, en otro momento, que requiere como hacer coincidir también investigadores e investigadoras de aquí de Venezuela contigo y con investigadores e investigadoras de Benín. Yo no sé, Marc, yo quisiera hacerte una pregunta así como para ir cerrando y ya tenemos el tiempo ahí un poco contado. Si será posible que nos hagas unos paralelismos, unas comparaciones, brevemente, por encima, no hay mucho tiempo tampoco. O sea, esto requiere un seminario entero o varios seminarios, pero si es posible que nos hable un poco sobre las comparaciones entre las nociones de belleza, de la estética de la modernidad, o sea, de la belleza del colonizador, colonial de belleza. Sí. Un paralelismo entre ese y los conceptos yoruba. Entiendo. Como lo había dicho, el concepto yoruba ya de la belleza es lo que se relaciona con su educación y todo. Pero ya sabemos, como lo hemos dicho, el concepto, ahí hay el comportamiento del yoruba. La diferencia entre la belleza del imperialista, del modernismo, la diferencia es nuestra educación, nuestro comportamiento. Por ejemplo, con un yoruba, nunca se hace, no, como lo había dicho con mi ejemplo, no se da agua, por ejemplo, a una persona de pie, un mayor. Nunca se puede mirar a su mayor cuando está hablando. Se debe arrodillarse, se debe mirar abajo, debe estar cabizbajo mientras habla con un mayor. Mientras que ahí en Europa, ¿vale? Todo igual con ellos, nada se hace así. Es un ejemplo de comparación. El otro ejemplo es la manera de comer, la manera de vivir, la manera de vivir, para decirlo, nuestras costumbres. Por ejemplo, aquí una mujer quiere comer con la niña para educarla en el sentido
de un buen, como guardar el hogar, como qué hacer para tener una buena, para gestionar muy bien su hogar y para aprenderla también a dominar, ¿no? Su poder, porque como lo había dicho, la mujer tiene un poder, un gran poder en nuestra tradición y ella ocupa un rango muy en las decisiones que sean en lugar profano o en lugares muy religiosos. Entonces, la mujer tiene un poder muy relevante. Son esos dos ejemplos que quisiera dar para para comparar estas dos culturas. Nuestra y Porque tú sabes, Mark, que ¿Me escucha? Sí, te escucho ahora, sí. ¿Tú me escuchas? Sí. Pues tú sabes, Mark, que en la cultura occidental, en esta cultura de la globalización, tan determinada por el romanticismo alemán y tal, la belleza en Occidente, la belleza en la modernidad, le da mucha importancia a la apariencia. De hecho, y se puede plantear sin el bien. O sea, se puede plantear, la belleza se nos aparece como, puede aparecérsenos como algo aislado del bien. Por ejemplo, la belleza de las mercancías. Las mercancías se nos aparecen como bellas, pero sabemos que son el mal. O sea, la mercancía está cargada de sangre, de explotación humana, de destrucción de la naturaleza, ¿no? Y sin embargo decimos que una cosa sí puede ser bella. O sea, yo estoy frente, no sé, entramos en un supermercado y todas las mercancías de supuestos alimentos se nos aparecen como bellos, se nos aparecen deseables, ¿no? Pero resulta que claro. todos esos alimentos no nos nutren, no tienen nutrición, no nos dan nutrición, ¿no? ¿Ah? Y así, ¿no? Muchísimos ejemplos. Hasta en Occidente es posible que la belleza pueda no estar relacionada con el bien, y mucho menos con el bien común, como tú estás planteando ahora que sucede en el pueblo yoruba. Entonces, ahora hablabas, nos decías que también hay una palabra para la apariencia en el pueblo yoruba, pero te pregunto, ¿esa apariencia cómo es? ¿Cómo se le da mucha importancia? ¿Se puede aislar esa apariencia del resto de los valores comunitarios que nos has descrito en este momento? ¿Cuál es la función de la apariencia en toda esta... nos has estado explicando? Como lo había dicho, la apariencia aquí no cuenta. Cuando se trata de la belleza, la apariencia no cuenta. No cuenta porque nosotros decimos aquí que la apariencia traiciona. Entonces, cuando vemos una persona físicamente bella y que tiene una buena altura, tiene una cara muy bella, todo eso traiciona lo que está ahí adentro, su comportamiento, su manera de actuar, cómo se hace, cómo él hace. Todo eso es muy diferente. Por eso nosotros en la cultura yoruba no se considera la apariencia, no se considera la belleza física, aunque nosotros tenemos nuestra vestimenta, que forma parte de nuestra cultura. Nos vestimos muy bien en Bombay y en otra cosa, como yo lo soy, por ejemplo, es una vestimenta yoruba, pero no se lo considera tanto. Porque cuando una persona muy bien vestida actúa de manera muy mala, ya no cuenta. Entonces se dice aquí que debe parecer como tú eres.
Sí. Y Marc, ayúdanos un poco, ¿cuál es la palabra que nombraría esta belleza que tú estás, la que hablas ahora de comportamiento, esta belleza de costumbres, esta belleza de hospitalidad, de solidaridad? ¿La palabra es ewa? Sí, no es el ewa, es ¿No? ¿cómo se dice? Iteriba, es el iteriba. Es iteriba, ok. Iteriba, la palabra iteriba, cuando Sí. respeta la tradición, cuando está en solidaridad con tu hermano y todo eso, cuando hay unión, tú tienes el iteriba. Sí. ¿Y el ewa? El ewa es también, forma parte del iteriba, pero los dos, el ewa se emplea también para hablar de una persona, la apariencia, pero cuenta también con el iteriba. Entiendo. Sí. Podría ser, te pregunto, Marc, que no haya entonces una palabra única para decir belleza. O sea, como aquí digamos, nosotros occidentalizados. Belleza es igual. Para hablar de belleza, palabra como palabra es ewa. Es ewa. Okay. Ewa. En este sentido que nos estás mostrando hoy, ¿no? En un sentido que la apariencia no importa, que más bien está identificado con el respeto a la naturaleza y a los seres humanos, donde la mujer encarna ese poder de la naturaleza, que está en el centro de la educación, o sea, que tiene que ver entonces con la política, con la ética, con el poder, ¿no? En ese sentido, de igual. Bueno, aquí hay otras preguntas, Marc. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Ajá, si nos puedes ayudar con eso, sí. Si nos escribes las palabras. Aquí nos está diciendo Nolimar que en Venezuela decimos las apariencias engañan. Engaña. Sí, un dicho nuestro, una frase muy usada entre nosotros en Venezuela. Okay. Las apariencias engañan, decimos. Engaña. La belleza, dice también, la belleza entonces está asociada al respeto. Sí. Plantea Nolimar también. Ewa. Ok. ¿Y el ewa? El ewa es la palabra belleza. Ya, ok. ¿Y Teriba cómo se escribe? Iteriba y momento. Iteriba. 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 Bueno, Marc, muchísimas gracias por el encuentro. Aquí tenemos profesoras y profesores de la UNEARTE, pero también veo que está con nosotros Maybe, Hugueto Ponce, que, bueno, muy admirada por nosotros, investigadora, con un profundo trabajo afroepistémico, militante aquí en Venezuela. Ahí vamos a compartir contigo luego algunos materiales de trabajo. Y no sé, maybe, si quisieras hacer una pregunta. Veo como un sistema en el que todo es ahí está Betty. interrelacionado, no hay fragmentación que coloque a mujer por un lado, a los ancestros por otro y así. Claro, estoy de acuerdo con la señora Betty.
Betty, la profesora Betty, bueno, sería chévere que nos presentáramos. Yo estoy aquí presentando a todo el mundo. Pero Betty también es una profesora muy querida, tiene un trabajo importantísimo en la UNEARTE, también en la misma línea afrodiaspórica, comprendiendo, ella habla de la colonialidad del creer, y trabajando por la descolonización de la creencia, porque nos han impuesto un colonialismo en nuestras creencias, ¿no? Nos han dicho que las fiestas y el culto de San Juan Bautista, que es una fiesta afrodiaspórica en Venezuela, nos han dicho que es una fiesta que es una falsa creencia. Nos han dicho que nos han racializado esa creencia, la han disminuido, ¿no? La han colocado como no importante, la han encubierto, la han pisado, y la han, la ha intentado exterminar, ¿no? Y Betty, como también Maybe, han trabajado, vienen trabajando sobre ese asunto, ¿no? Y específicamente con las fiestas afrodiaspóricas en Curiepe, las fiestas a San Juan Bautista. Ah, qué bien. Y Me bueno, encanta. Es un gran placer. Y estoy, como lo he dicho al hermano José Luis, estoy a sus órdenes. Estamos juntos, somos hermanos, vamos a compartir la cultura. Sí. Bueno, entonces esto es un arranque, es un primer encuentro que tenemos contigo, Marco. Ojalá todos pudiésemos tener otros encuentros. Aquí Maybe está escribiendo un comentario. Vamos a leerlo. Dice que solo un comentario sobre la profunda asociación que nos ha hecho Marc entre belleza como una amplia idea de bienestar colectivo a partir de una cadena de relación que empieza con la mujer. Sí. Sí. Bueno, justo Maybe está estudiando aquí en Venezuela las memorias de las mujeres esclavizadas en Venezuela. Y tiene lo está haciendo con Marinera Matos, que también está por acá. Lo está haciendo desde un trabajo desde la danza. Desde el cuerpo, retomando, reviviendo esas memorias, que han intentado borrarnos, pero que están ahí presentes y con fuerza, y que el trabajo que ellas están haciendo lo permite, ¿no? Desde el cuerpo que salga, ¿no? Que esas memorias surjan. Claro, porque la mujer en la cultura yoruba tiene una plaza muy importante, muy importante. Si debemos hablar del porcentaje, diré que la mujer tiene más de 70%. Bueno, y sucede aquí igual también en Venezuela, entre nosotros, entre nuestras familias afrodescendientes, también la mujer está en el centro. Nos queda la tarea, Marc, en otro momento, de establecer los puentes entre el pueblo yoruba, entre Nigeria y el pueblo venezolano, porque venimos de ahí. Sí, claro, estoy de acuerdo. Somos esa diáspora. Yo ya soy el puente y no se preocupe. Hay la embajadora Belén que hace un gran trabajo en este sentido y me está bien. Bueno, entonces muchas gracias a todos y a todos. Un placer, Marc. Muchas gracias por acompañarnos. Veo a Noel Padilla, veo a Marinera, a Merkis, Juan Márquez, a Miguel, a Betty, a Nolimar. Gracias a Belén porque nos acompañó también un rato. Y bueno, seguimos trabajando, Marc. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu tiempo. De verdad que un gran placer, hermano. Sí, muchas gracias. Nos vemos entonces. Un saludo con el corazón. Muchas gracias.